Bueno, gracias en primer lugar a la invitación de IDEA, en la persona de su director ejecutivo, Ezequiel Santagada. Vamos a tener una breve presentación de 20 minutos para no pasarnos en la hora y tratar el tema de la jurisprudencia a nivel nacional, haciendo unas pequeñas aclaraciones porque realmente nuestro sistema jurídico no está adaptado a ese concepto de jurisprudencia, a excepción de que estemos ante la competencia penal. Lo que sí refiere nuestro Código de Organización Judicial es básicamente a los fallos nacionales o precedentes nacionales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la competencia penal, que sí a través del recurso de casación se genera lo que se denomina la jurisprudencia. Y conversando un poquito con Ezequiel, realmente no es muy profuso el desarrollo interpretativo en materia de bosques o de las leyes ya mencionadas por las personas que me precedieron en la exposición. Y tenemos aquí, ya se ha hablado desde el inicio de este evento internacional, todo lo que hace a o refiere a la legislación nacional, donde lo primero que debe tomarse en consideración, por supuesto, es lo que dispone la Constitución de la República del Paraguay, que muy bien lo explicó el doctor González, representante del Infona. Nosotros tenemos una nueva concepción ideológica de lo que es el Estado constitucional de derecho en el artículo primero, y es el Estado social de derecho, donde ese Estado social de derecho involucra la participación estatal, pero no con una concepción asistencialista, sino que participativa. Eso es muy importante comprender en razón de todos los cambios que se ha vivido básicamente en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales, entre los cuales, por supuesto, se encuentra el medio ambiente. Entonces, nuestra Constitución, artículo primero, ahí es muy importante también mencionar a los efectos de la interpretación y argumentación en el desarrollo de lo que nosotros denominamos desarrollo jurisprudencial o desarrollo de la argumentación en materia de medio ambiente, lo que es el principio pro persona, el principio del respeto a la dignidad humana. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los bosques? ¿Qué relación tiene con el medio ambiente? Y tiene total relación. ¿Por qué? Porque allí nosotros vamos a la concatenación en el ejercicio de los derechos fundamentales, que son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y, por supuesto, los derechos difusos. Entonces, ahí tenemos la mención en la Constitución del artículo 6, 7, 8, a más de eso el artículo 38, cuando se la denomina, y que, bueno, esa es una cuestión también de debate doctrinario, la existencia de los derechos colectivos versus los derechos difusos. Nuestra Constitución los denomina derechos difusos, donde el primero que allí aparece es, por supuesto, la protección del medio ambiente, y eso se encuentra relacionado con los artículos 7 y 8, que son bien específicos, y el sexto, que se refiere a calidad de vida. Y el ambiente, todo eso hace nuestra calidad de vida. Luego está un instrumento internacional que no quiero dejar de mencionar porque debe ser mencionado en el desarrollo jurisprudencial, que es la ley 1040/97, el protocolo de San Salvador, que forma parte del sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales, muy pocas veces aplicado, muy pocas veces mencionado y muy pocas veces recordado. Esto forma parte del Corpus Juris Interamericano de la OEA, donde complementa la concepción y protección de los derechos fundamentales de lo estipulado en el Pacto de San José de Costa Rica, que es la ley 1/89. Es muy importante aquí mencionar que esta ley, que pareciera que es una ley del mismo rango que la que nosotros tenemos en nuestro país, las salidas a partir del Congreso de la República, realmente tiene un rango cuasi constitucional. ¿Qué significa eso? Que está por encima de todo tipo de legislación salida desde el proceso ordinario de formación y sanción de la ley, porque este es un instrumento internacional ratificado por nuestro país. Esta ley, este protocolo de San Salvador, ya no le quiero decir esa denominación porque pareciera que no es nuestro y hay que empoderarse de esta normativa, es complementa lo que dispone el Pacto de San José de Costa Rica en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sin hacer mención específica o directa a los derechos colectivos o difusos. Entonces, aquí en el protocolo de San Salvador, en la concepción interamericana, realmente la protección del medio ambiente, de los bosques, de todo lo que hace a la vida misma que nos rodea, forma parte del ejercicio de los derechos sociales. Y específicamente
Precisamente en la ley 1040 tenemos ahí el artículo 11 que tiene muy parecido a lo que disponen nuestros artículos 7 y 8 del texto constitucional. Y luego ya esto es solamente una mención de lo que ya los anteriores ponentes estuvieron mencionando, 3 puntos referenciales, que es la ley 422 de 73. Quiero volver a referirme a ella, pero solo en su contexto existencial, porque bueno, el tiempo mismo de su salida a la fecha muchos conceptos ya se encuentran desfasados porque el derecho ha ido evolucionando, ha ido cambiando, las necesidades también. Nosotros en ese tiempo ni siquiera pensábamos en la protección del medio ambiente, estoy hablando específicamente de nuestro país. Luego eso, en el año 500, en la ley tenemos del año 95, la ley 536 de forestación y reforestación, y luego ya aparece la ley desde el punto de vista de organización administrativa, que la conoce muy bien, por supuesto, el doctor González, que es la del Instituto Forestal Nacional, el INFONA. La ley 422, y ahí me quiero detener, pero no para analizarla, porque ya se habló suficiente de la misma. En este país, lastimosamente, tenemos un mal endémico, creo yo, que es la hiperinflación legislativa. ¿Qué significa eso? Que salen a la luz una multiplicidad de leyes, que no la vamos a criticar ahora si son correctas, incorrectas, pero esa hiperinflación legislativa afecta en demasía a lo que es la interpretación y aplicación de la ley para el órgano jurisdiccional, en razón que realmente cuando hablamos de aplicadores de ley tenemos que referirnos indefectiblemente al órgano jurisdiccional, en razón que es la primera instancia o la última instancia ante la cual recurre el justiciable en materia de protección del medio ambiente. Entonces, esta ley 422/73 tiene una inmensa cantidad de decretos reglamentarios de diferentes años que han sido derogados, han salido uno y otros, y precisamente de eso se trata una de las resoluciones a las cuales vamos a hacer referencia, una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Sala Constitucional. En un momento más nos referiremos a ella. La siguiente, por favor. Esto es importante mencionar en la concepción de lo que es el desarrollo operativo y fáctico del precedente nacional. Vuelvo a repetir, no quiero referirme a jurisprudencia porque ahí tendríamos que tener una modificación del Código de Organización Judicial, porque sabemos muy bien que cuando hablamos de jurisprudencia desde el punto de vista técnico-jurídico, definitivamente significa que los fallos o resoluciones salidas de instancias superiores, como ser, por ejemplo, cualquiera de las salas de la Corte Penal Civil Constitucional o la Corte Suprema de Justicia en pleno, eso significa que los órganos inferiores de administración de justicia, básicamente desde la Judicatura de Paz, primera instancia, segunda instancia, deban atenerse a lo que cómo ha concebido el derecho la máxima instancia jurisdiccional, pero nosotros no tenemos desde el punto de vista legal, pero por supuesto, por una cuestión de moral judicial, se sigue la línea de interpretación de la máxima instancia judicial. Entonces, es muy importante tomar en consideración para el operador de justicia este principio, para nosotros, por supuesto, de rango constitucional, el indubio pro natura. Esto ha salido de la Declaración Mundial de la Unión Internacional, donde, ¿qué es lo que dice? Y tiene exactamente el mismo viso de interpretación que el principio pro persona, es decir, pro dignidad, favor libertatis, principio de interés superior del niño, principio pro operario, es decir, es exactamente del mismo rango y consideración, no solo constitucional, sino que también para nosotros es de rango convencional, y por supuesto para la mayor parte de los países, desde México hasta la Argentina, que forman parte del sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales. Entonces, ¿a quién hace primero referencia? Y eso no significa que sean los más importantes de ninguna manera, pero sí de tamaña importancia para la protección de estos derechos, los tribunales, que son los órganos jurisdiccionales. Tenemos los órganos administrativos. No nos olvidemos que cuando salen a la luz las resoluciones de los entes administrativos del órgano ejecutivo, bueno, puede ser del INFONA, la CEAN, Dirección Nacional de Aduanas, bueno,
todos los que podamos pensar, evidentemente esas resoluciones son administrativas y pueden ser impugnadas. No quiero utilizar la palabra recurrencia porque pareciera que, y eso genera una incorrecta concepción, pareciera como que uno es desde el punto de vista recursivo ante el contencioso administrativo. No, el contencioso administrativo es la primera instancia jurisdiccional con la cual se encuentra el administrado, porque el primer juzgamiento se dio desde la administración. Y la administración tiene sus críticas porque la mayor parte de las veces el procedimiento que se lleva adelante son procedimientos inquisitivos. No son los procedimientos con la protección que tienen que tener desde el texto constitucional del artículo 17, a pesar de que hay corrientes contrarias que comparto plenamente, que para los procesos administrativos llevados adelante ante el Infona, por ejemplo, ya que estamos en un congreso internacional donde el eje central son los bosques, tiene que aplicarse y respetarse el artículo 17 del texto constitucional. Entonces, y otros tomadores de decisión, y acá está el punto álgido, que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. Ahí quiero tomar lo que había dicho el doctor González, el primer ponente del evento, que no se trata del castigo al individuo, sino que lo importante aquí es la protección del medio ambiente, recomponer e indemnizar. Y ahí tenemos que tomar el infine del artículo 8 del texto constitucional, porque si nos ponemos a pensar, el castigo al individuo que tenga penas carcelarias o privación de libertad, eso no recompone el ambiente. Lo importante es acá centrarnos, o sea, tenemos que tener un sistema o una concepción ideológica ecocéntrica donde lo protegido es el ambiente, no el castigo al individuo, al ser humano que ha avasallado este derecho de rango fundamental. El siguiente, por favor. Tenemos aquí la Declaración de Quito del año 2018. De vuelta vamos al operador de las normas ambientales. Principio pro naturaleza, se evitarán una cantidad de riesgos y se van a privilegiar los intereses colectivos. Aquí debemos decir también que hay una falencia, de la cual también hablaron los ponentes anteriores, que son las acciones de clase, las acciones colectivas, las que se denominan en el derecho estadounidense las class action, que lastimosamente nosotros aún no la hemos puesto en práctica, lo que no significa que no se pueda hacer, no significa. Si nosotros vamos puntualmente al artículo 45 del texto constitucional, ese artículo 45 es un artículo sumamente novedoso y que permite una serie de acciones que se pueden patentizar en el proceso jurisdiccional. Es decir, no está reglamentado básicamente, pero si nosotros nos ponemos a pensar en la regulación del amparo constitucional, que es una herramienta muy benigna, eficiente, eficaz, a partir de lo que es el artículo 45 en concatenación con el artículo 134 y si bien no lo tengo muy en mente, pero creo que es el artículo 572 del Código Procesal Civil, el que se denomina, creo yo, equivocadamente amparo de pronto despacho, perfectamente ese artículo 572 o el subsiguiente que está allí muy al lado del 573, se pueden generar las acciones de clase. Y las acciones de clase tenemos ejemplos vastos, no es necesario que vayamos tan lejos a Estados Unidos, tenemos aquí en la Argentina también, donde esa acción de clase, ¿qué es lo que protege? Protege los intereses colectivos, es decir, nuestros intereses, porque el medio ambiente es nuestro interés, no es el interés del tercero o el interés de otro, es nuestro y es de todos. Justamente la última presentación hace referencia a un fallo del contencioso administrativo que yo copié los párrafos de las resoluciones que vamos a presentar ahora y donde allí se hace mención que el medio ambiente es propiedad pasada, presente y sobre todo futura. Y el futuro realmente es de aquí a una hora, no es mañana, no es pasado, no es en un mes, sino que es el ahora. Realmente el futuro es la consecuencia del ahora. Entonces, la preservación del medio ambiente en caso de duda, de vuelta a la concepción del caso de duda, es exactamente lo mismo como funcionaba aquel principio denominado principio pro homine, llamado ahora principio de presunción de inocencia o a favor de la persona. Y acá tenemos el punto álgido, en la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno. Esto nos trae
claramente el artículo 45 y esas acciones de clase se han perdido o se han desechado, mejor dicho, oportunidades interesantísimas para generar acciones de clase donde, por ejemplo, una comunidad propietaria del medio ambiente o propietaria de los bosques pueda iniciar un amparo constitucional para la protección de ese medio ambiente, polución sonora, polución visual, tala indiscriminada, enturbiamiento de aguas, no sé, lo que pueda generar nuestra legislación interna, que no necesitamos básicamente un desarrollo legislativo porque está en el texto constitucional y el artículo 45 claramente lo dice. Si el derecho no tiene, no lo dice así, pero si el derecho no tiene nombre y apellido como libertad de expresión, no importa que el derecho no tenga nombre y apellido y que ni siquiera exista su consideración o su concepción en el texto constitucional, igualmente la autoridad, sea administrativa, legislativa y con mayor razón la jurisdiccional, debe garantizar su protección y su existencia. La siguiente. Aquí tenemos el acuerdo y sentencia 493 del año 2020. Tomé fallos, si vamos a hablar de jurisprudencia, entre comillas, realmente que siempre tenemos que referirnos a las resoluciones emanadas de tribunales de alzada, para decirlo de alguna forma, es decir, sala penal, sala civil, sala constitucional, Corte Suprema de Justicia en pleno o tribunales de apelación o inclusive el propio contencioso administrativo, a pesar de que ese contencioso administrativo tenga que ser considerado como una primera instancia, ya que la última instancia es la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Acá tenemos este fallo, el 493-2020, para el análisis de las resoluciones. Siempre es importante mencionar quiénes son los integrantes de la sala, o sea, porque los integrantes originarios de una sala o naturales de la sala son los que van a mantener la idea plasmada en la interpretación del texto normativo, porque si ingresa un elemento exógeno a esa sala puede cambiar perfectamente la interpretación como se haya ya dado en infinidad de oportunidades. Esta es una acción de inconstitucionalidad iniciada en el año 2017, ha salido a la luz a finales del año 2020, eso también hay que decir que muchas veces los tiempos en los cuales las resoluciones o los conflictos llegan a término son extensos y no quiero utilizar el aforismo que dice que la justicia que llega tarde no es justicia, pero digamos que si se extiende mucho en el tiempo también el derecho puede verse frustrado, perdido o básicamente gravemente avasallado. Esta es una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 7707, me van a ayudar, 02. Gracias, Ezequiel. 7702, que reglamenta el artículo 42 de la ley 73-422-73 de bosques, pero ese decreto posteriormente fue dejado sin efecto por el decreto 145 del año 2018. Lo que vemos aquí, porque este es el voto parte, está exactamente copiado, las resoluciones se las facilité a IDEA, del ministro propinante, el ministro Fretes, que tiene el voto concurrente, del ministro Diesel con un voto concurrente de la ministra Vareiro, pero en otro sentido. ¿Por qué? Voy a explicar rápidamente. ¿Por qué copié este párrafo? Porque la Corte Suprema de Justicia, y hablando también de modificaciones legislativas, no tiene la facultad de, como bien lo explica allí el ministro, al menos desde el punto de vista de lo que dice la ley reglamentaria de la Corte y el Código Procesal Civil, de sacar a la luz acciones declarativas en abstracto, que realmente también es una pena, y esa concepción es una lástima, y esa concepción de las acciones de inconstitucionalidad tenga solo efecto interpartes, pudiendo tener efecto erga omnes conforme lo dispone el artículo para cada caso en particular, por supuesto, no in genere, sino que para cada caso en concreto, y dependiendo de quién tenga la legitimación activa, que perfectamente se puede generar en las acciones colectivas, porque el medio ambiente es de ustedes, es mío en forma individual separada, pero también
de todos los habitantes de este país. Entonces, explica el ministro Fete que la inconstitucionalidad no puede salir a la luz solo por el beneficio de la ley en el sentido de las inconstitucionalidades in abstracto, y además de eso, él menciona los objetivos del artículo 8 del texto constitucional, donde este decreto 7702, bien lo explicitaba él, el fallo es mucho más largo, este es solo un párrafo, no contradecía o no avasalla o no limita o restringe lo que dispone el artículo 8. Subsiguientemente, el tercer voto, que es el voto de la ministra Vareiro, ella dice, bueno, que esta acción carece tiene un vacío conceptual porque realmente el decreto atacado como tal ya ha dejado de existir, ha sido dejado sin efecto justamente por el decreto 145 del año 2018 y por ese motivo es rechazada no in limine, pasó la admisibilidad, esta acción de inconstitucionalidad. Y es así que muchas veces se pierden brillantes oportunidades para realizar desde los fallos nacionales interpretaciones en referencia a los actos normativos, llámese decreto, reglamento o resolución. Y eso también, eso lo ha expuesto el doctor González, hay una difusa y variada reglamentación con distintas denominaciones de los actos normativos, como ser decretos, resoluciones, reglamentos, decretos, leyes y el propio texto constitucional, sin olvidar, por supuesto, de las leyes que son leyes por los cuales se ratifican los tratados internacionales, que estamos acostumbrados a decir tratados internacionales, pero básicamente es exactamente lo mismo que el Código Penal, que el Código Civil, que la ley forestal, e inclusive de mayor rango. El siguiente. Tenemos el acuerdo y sentencia 915-2020, Sala Penal de Corte Suprema de Justicia. La sala está integrada por, para este fallo, ministro Ramírez, ministra Llanes, ministro Martínez. Se trata de una resolución que fue apelada o recurrida ante la Sala Penal emanada del contencioso administrativo. Como ustedes se darán cuenta, es el año 2020. Lastimosamente los tiempos de transcurrencia en el Tribunal Contencioso Administrativo, los procesos duran muchísimo tiempo, como ha ocurrido en este caso. El ministro propinante es el ministro Ramírez con el voto adherente de la ministra Llanes, pero me pareció muy interesante tomar el voto del ministro Martínez, porque él de vuelta, así como el fallo anterior, hace una mención expresa a lo que dispone nuestro artículo 8. En este caso se trata de una tala de bosques, tala de árboles en una reserva forestal, donde la empresa investigada, administrativamente fue sancionada, se recurre ante el contencioso administrativo, el contencioso administrativo la sanciona y por supuesto la empresa hace la recurrencia respectiva ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que con un argumento baladí realmente que ahí se generó la tala por un error involuntario. Entonces, el ministro Ramírez dice que no puede existir ningún error involuntario en razón de que la empresa sancionada conoce de su actividad, evidentemente, y conocía perfectamente la zona geográfica y la reserva forestal. Es decir, no podemos tomar como válido un argumento tan inocente de exponer que fue por un error involuntario. Además de eso, ellos ofrecieron una permuta y justamente esto es lo que dice el ministro Martínez. Me pareció muy interesante porque la sanción que se le impuso fue una sanción leve y es lo que habla allí. No se puede arguir una desproporcionalidad en la imposición de una sanción administrativa de esa naturaleza y sobre todo porque ahí lo explica él, la permuta ofrecida por aquella tiene poco peso en la fijación del monto. ¿Por qué? Porque la Carta Magna misma dice en el artículo 8, infine recomponer e indemnizar. Entonces por eso me pareció me pareció importante copiar parte del voto del ministro Martínez, que es un voto concurrente, y diciendo, esta conducta desplegada no es más que el cumplimiento de un deber constitucional que no hay que aplaudir, porque el deber constitucional se cumple y punto, si así mismo lo dispone la Constitución.
Siguiente. Tenemos el acuerdo y sentencia 548 del año 2018, también de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde, y aquí quiero hacer un paréntesis, lastimosamente no es profusa los fallos nacionales en materia de acciones civiles. Ya lo explicaba el doctor González al inicio del evento de hoy, que no, el medio ambiente es muy amplio y vasto y tenemos distintos tipos de acciones. Tenemos acciones penales, acciones civiles, acciones administrativas y las acciones que pueden ser, por supuesto, constitucionales, a más de las garantías constitucionales que se puedan promover, como básicamente es el amparo. En este voto lo traje, no tiene que ver con lo que estamos, o sea, tiene que ver, pero lastimosamente no se analizó ni se estudió el fondo del asunto tratado. Esto es, por supuesto, de vuelta un sumario administrativo llevando adelante por violación de la licencia ambiental contra una firma determinada, que fue sancionada, recurre ante el contencioso y en el contencioso se confirma las resoluciones administrativas, la firma recurre ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y como ustedes se fijarán, en el año 2018 estaba integrado por el ministro Blanco y la ministra Peña y el ministro Garay, donde definitivamente el único miembro natural de la sala en aquel tiempo era el ministro Blanco, pero tomé parte del ministro Garay. No se analizaron las cuestiones de fondo. La resolución fue revocada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde en qué punto se enfocó el análisis del tema en el incumplimiento precisamente de garantías constitucionales en el proceso administrativo previo al proceso jurisdiccional. Pero quise tomar este punto porque muchas veces también eso ocurre con juicios o juicios llevados adelante contra otras instituciones administrativas donde tal vez no hay una correcta aplicación del proceso sumarial administrativo y entonces se reclama ante el órgano jurisdiccional violaciones del debido proceso legal, inaplicación del artículo 17 de la Constitución, del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y no se analiza el fondo de la cuestión, que es precisamente el análisis de las leyes ambientales y forestales. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Esto es parte del voto del ministro Garay, donde en sede administrativa, él lo explica, se tienen que cumplir las mismas garantías, que se refiere al artículo 16, artículo 17, artículo 47, es decir, ni una sola mención a la cuestión de fondo, que realmente debería haber sido lo importante, sí, sino que no se incumplieron. La firma sumariada no tuvo el resguardo de la administración, se violentaron las garantías del debido proceso, pero ahí también tenemos que analizar en un contexto donde lo importante fue la protección de garantías procesales y bueno, cómo queda el ambiente en un proceso judicial donde realmente se reclamó la protección, y este era un caso de licencia ambiental, la protección de los bosques. La última. Esta es un acuerdo y sentencia del contencioso, sala 2, del año 2019, y me pareció muy importante este párrafo, que fue uno de los pocos que encontré y que hace al tema de nuestro interés precisamente, es decir, no se analizaron temas colaterales, sino que se analiza realmente la cuestión de fondo aplicando el principio pro natura o a favor del ambiente. Y dice, es un tema de relevancia social, haciendo referencia, por supuesto, a nuestro nuevo tipo de Estado, y no tan nuevo, estamos en el año 2021, pero nosotros somos un Estado social de derecho, no es porque lo diga yo, lo dice la Constitución, así lo quisieron los convencionales constituyentes, y eso implica una gran responsabilidad estatal y también, por supuesto, de las personas que habitamos en este país. Mucha relevancia social es que la propiedad privada no otorga, este es del voto del propinante, el doctor Ojeda, y están los votos adherentes de la doctora Jara y el doctor, bueno, no estoy recordando el tercer integrante, a lo mejor me puede ayudar el doctor González, el doctor Santagada, sala 2 del contencioso, doctor Jara, doctor Coronel.
Arsenio Coronel. Bueno, pero este es el voto del propinante al cual se adhieren los otros dos. No, propiedad privada no otorga potestad para intervenir negativamente en los ecosistemas. Esto también es una violación de licencia ambiental con una auditoría de gestión ambiental donde fue sancionada la firma. Por ejemplo, lo que ocurre con los ecosistemas es la contaminación. Por más privado, se hace referencia al lugar, esto tiene una relación a la sostenibilidad del ambiente, que es un patrimonio, ahí estoy viendo que le falta una S, es un patrimonio de todos los habitantes. Entonces ahí estamos hablando de intereses. No me gusta la denominación de difusos, prefiero la denominación de intereses colectivos. Es un patrimonio nuestro de todos los habitantes. Los recursos, y parece algo poético, pero fíjense ustedes en el mensaje jurisdiccional, porque no nos olvidemos que cada sentencia judicial, sobre todo de instancias superiores, es un mensaje a la ciudadanía, es un mensaje para los justiciables. Nosotros pensamos esto y esta es la concepción que tenemos. Los recursos pertenecen a todos y a ninguno, a todos y a ninguno. Son de la humanidad presente y futura. Realmente este párrafo es mucho más larga la fundamentación, pero este párrafo a mí me pareció clave y realmente párrafos como estos deberíamos encontrar asiduamente en los fallos nacionales. Bueno, muchísimas gracias por su atención y su participación. Hay una consulta también de la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. ¿Debería crearse un foro especial para juzgar casos ambientales? Nosotros hace muchos años atrás, y tal vez me ayude Ezequiel, se creó una competencia ambiental rural, creo, pero estamos hablando de 10 hace 15 años atrás aproximadamente, Ezequiel y audiencia, y realmente eso luego no tuvo andamiaje y sería interesante, ¿por qué? Porque esto requiere una especialización en la formación. No quiero equiparar a competencias profundamente tuitivas como niñez y laboral, pero sí requiere una formación y un profundo conocimiento de lo que significa la protección del medio ambiente y de sus leyes especiales. Así que sería interesante el análisis de retomar la creación de una competencia ambiental. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes.